para desviarnos de la comprensión de las situaciones de nuestra vida. ¿Y qué es lo natural? Lo natural es una digestión mala, un problema digestivo, producto de una desmedida acción de comer natural. Todo el mundo come, ¿verdad? A veces uno toma ciertos excesos en la comida. Es común de que entonces a uno le dé un problema digestivo. Y eso que es natural es una puerta muy buena para el enemigo para encubrirse y hacer sus maldades. Tenemos que ser, ¿qué nos dijo la palabra el domingo pasado? Estar pilas, estar despiertos, estar alertas, percibir. Y escúchenme, no estoy hablando de que tenemos que ser paranoicos, de que en todas partes vamos a ver al diablo y a sus demonios, no. Pero no se olvide que la Biblia nos dice, no ignoremos sus maquinaciones. Usted y yo somos enemigos del Señor de las tinieblas. Póngase eso en su cabeza. Usted y yo no sabemos lo que es una guerra física. Los venezolanos, ¿verdad?, no saben lo que es pelear en una guerra. Tienen fusiles y tienen armas sofisticadas. Miren todas las armas que hemos comprado a otros países industrializados como Rusia, China, ¿verdad?, Francia, Estados Unidos. Y las armas nos quedan allí, se nos matan nuestros muchachos porque no lo saben manejar o porque tienen algún problema y no saben cómo manipularlo. En fin, nosotros no sabemos, no manejamos instrumentos de guerra. No importa cuánta teoría usted pueda recibir, una cosa es teoría y otra cosa es echarse plomo y aprender con el transcurrir del momento. Los colombianos, ellos sí saben lo que es guerrear. Ellos están en guerra hace 40, 50 años. No hay guerra interna. Y los que no quieren ir a la guerra los obligan. De alguna manera, nosotros no sabemos. Yo le digo, a mí me ponen una arma, cualquiera que sea, que me han robado varias veces, a punta de pistola, a punta de revólver, como sea. Me la han puesto aquí, me la han puesto aquí. Pero tú me dices, ¿qué arma es esta? Yo no sé. ¿Cómo se llama esto? No sé. Y los que saben, porque tienen curiosidad y pasión, y busquen por internet. ¿Ok? Pero la mayoría de los 30 millones de venezolanos no sabemos lo que son las armas. No las conocemos. No manejamos eso. Y como nunca hemos estado en guerra, no entendemos el sentido de lo que significa el espíritu de supervivencia. Los enemigos en una guerra no se pueden perdonar. Pastor, ¿usted es evangélico? Sí, yo soy evangélico. Proclamo el amor y el perdón de Dios. Proclamo la paz. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores. Y yo soy uno de esos. Por eso yo digo al pueblo de Dios, no tengan que andar armado. El que está armado va a usar el arma. La va a usar. Pero una manera de evitar usar un arma para dañar a otra persona, pero es que si no me defiendo me van a matar. Bueno, en el caso mío, yo tengo este criterio. Si me matan así, Dios tendría sus planes. Dios tendría sus planes. Pero yo creo que se puede meter un ángel. Yo creo que el Señor me puede hacer que me caiga y que el tiro no me pegue. No sé. Pastor, eso es comiquita. Bueno, yo soy así. Yo creo así. Pero lo que quiero decirle es que por eso, como no sabemos lo que es el odio que se le puede sentir a un enemigo, o quizás no el odio, pero el instinto de conservación y defensa, entonces nosotros pasamos por alto la guerra que tenemos contra Satanás y su demonio. Él no tiene misericordia.
Usted puede estar tranquilo, besando, haciéndole cariño a un bebecito, y el diablo, si lo puede, llevárselo por los cachos a usted, y el bebecito se los va a llevar. No, pastor, sí. Mire, para que vea lo tonto que es el ser humano. Y perdóneme la expresión, pero el ser humano piensa así: no puede ser posible que un Dios de amor vaya a mandar a la gente para el infierno. ¿Se da cuenta? La gente ignorante, la gente no sé qué tiene en la cabeza. Bueno, cualquier oportunidad que usted le ofrezca al diablo, la va a aprovechar para destruirlo. No importa a qué nivel sea, ni de qué dimensión sea, lo va a usar. Si usted no ignora sus maquinaciones, siempre esté alerta en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. Siempre esté pila. Cuando se vaya a acostar, cuando se vaya a levantar, ¿verdad? Mientras esté durmiendo, haga lo que dice David. ¿Cómo dice David? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces estar confiado. Y yo cierro mis ojos y digo: Señor, de aquí para adelante tú eres el guardia. ¿Ok? En vano venga la guardia si Jehová no cuidare la ciudad. Bueno, esas son promesas que yo me voy a aferrar y a usarlas. Pero no se olvide de que el enemigo es sucio. De que el enemigo usted tiene que odiarlo con pasión, con fuerza. Y cada vez que él le dé la oportunidad, usted va en contra del enemigo. ¿Y cuál es el arma que usted tiene que manejar en contra del enemigo? La palabra de Dios. Escrito está. Y usted dirá: no, pero escrito está. Esa es la bomba atómica, la bomba nuclear, la bomba H, la bomba helicóptero. Esa es el arma mortífera contra el enemigo. Escrito está. Yo sé que usted está pensando ahí esto: pastor, de nada sirve que yo le diga escrito está si yo no estoy viviendo esa palabra. Es que usted es inteligente. Eso es verdad. Si usted no vive la palabra, esa palabra no es efectiva. Por eso es que lo dice Proverbios 2, que los mandamientos estén guardados en tu mente. ¿Para qué? Entonces entenderás el temor de Dios y comprenderás el conocimiento del Altísimo. ¿Ok? Esto es simplemente una ñapa que quiero darle. Ve acá. Usted dirá: pastor, ¿toda enfermedad viene del enemigo? No. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que las enfermedades vienen del enemigo. Yo lo que estoy diciendo es que el enemigo va a aprovechar las oportunidades que le damos. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que cuidarnos. La imprudencia manejando no es una enfermedad, es una imprudencia. Y el enemigo la va a utilizar. Cualquier cosa, yo no. La palabra, ¿verdad?, ociosa es una oportunidad del enemigo. La ira, el enojo es una oportunidad del enemigo. Cualquier cosa, no lo olvide. Cuando vengan las complicaciones, analice primero por dónde pudiera haberse metido el enemigo por puertas que usted ha abierto en su vida. Pastor, quiere decir que entonces todo es terror. Para los terroristas todo es terror. ¿Y qué es el diablo? Un terrorista. Ese es el padre del terrorismo. Todo lo que él siempre es terror. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero gracias a Dios que Primera de Juan nos enseña que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Ok, la última semana del año 2011 la despedimos enseñando en Proverbios capítulo 2, y nos mandó el Señor a que guardáramos en nuestras mentes sus mandamientos, para que entonces pudiéramos conocer lo que era el temor de Dios, o que lo que es lo mismo, lo que era honrar a Dios como Él quiere que lo honremos, y
pudiéramos experimentar el conocimiento real de Dios. ¿Ok? La semana pasada, primera del mes, primera del año, nosotros conversamos en primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 hasta el 9. Y allí hubo 5 mandatos, o 5 acciones verbales. Y eran: humillaos, echando toda vuestra ansiedad, ser prudentes y estar velando. ¿Ok? Y el otro es resistiendo firmes en la fe. Ok, esa palabrita de ese mandato, resistiendo al diablo, no está completa en la comprensión y en la acción si usted no lo hace firmes en la fe. Porque usted y yo hemos experimentado en el culto de oración de esta semana. Fue un tiempo muy bueno, como pocas semanas de oración hemos tenido en estos años de nuestra congregación. Fue muy bueno, no por la cantidad de personas que vinieron, sino por la manera como Dios nos dio. Fue bueno. Pero una de esas noches estuvimos orando y nuestra hermana Ana Cristina, en su tiempo de oración, sobre ese punto al que voy a hacer referencia, ella decía algo muy tremendo, que es casi que la práctica de la iglesia del Señor. El cristiano sabe lo que no es correcto hacer. A veces nosotros nos ponemos cómicos y preguntamos: ¿podría hacer esto? ¿Será esto bien? ¿Le agradará a Dios? Pero nosotros sabemos adentro, porque el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. Lo que pasa es que, como quien dice, estamos tratando de echarle palo a una piñata y nos hacemos los cieguitos, pero así estamos viendo. ¿Ok? Y tristemente, casi que es una práctica en la iglesia de Cristo, resistir al diablo en las cosas que sabemos que no deben hacerse, que no es lo que Dios espera, que no es la conducta correcta. Estamos resistiendo en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque somos como el chavo. ¿Cómo es el chavo? Sin querer queriendo. Nosotros le decimos a Dios, ¿verdad? Señor, yo sé que esta comida me cae mal, pero un poquitito nos da el dolorcito y le decimos: Señor, no debí comer, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros resistimos en nuestra fuerza, en nuestra comprensión, en nuestra capacidad de análisis. Hace casi más de 100 años, alguien escribió esto. Esto pareciera que lo escribieron para la iglesia de Jesucristo ayer. Lo que la iglesia necesita hoy, eso suena así tremendo, ¿no? Para una película, para un buen mensaje, para una plaza que tenga 30,000 personas a la expectativa para ver qué dice el predicador. Lo que la iglesia necesita hoy no es mejor maquinaria y mejor forma de operar, ni nuevos planes y programas, ni nuevos métodos y organizaciones. Lo que la iglesia necesita hoy son personas a quienes el Espíritu Santo pueda utilizar. Personas totalmente rendidas a Dios, dedicadas a la santidad,
deseosas de sacrificarlo todo por la causa de Cristo. Vamos a leer eso, porque eso suena así como odioso, como maluco. Lo que necesitamos hoy son personas dedicadas a la santidad, deseosas de sacrificarlo todo por la causa de Cristo. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino de personas. No habita en la maquinaria, sino en los creyentes. No unge los planes, sino a los fieles. Lo repito. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino de personas. No habita en la maquinaria, sino en los creyentes. No unge los planes, sino a los fieles. 100 y pico de años fue escrito eso. Parece que lo escribieron ayer, que el que lo estaba escribiendo lo estaba viendo en la iglesia. Eso quiere decir que pareciera ser que esto es reiterativo en el pueblo evangélico. Hablamos de grandeza, hablamos de planes, hablamos de objetivos, hablamos de programas, hablamos de maquinaria, ¿verdad? E ignoramos lo sencillo del mensaje. ¿Ok? Resistir en la fe, firmes en la fe, en lo que conocemos. ¿Y cuál es la fe del creyente? La palabra. ¿Dónde estamos nosotros edificados y cimentados? En la palabra. Resistir, firmes en la palabra. Ese es el texto. Firmes en la palabra. ¿Qué fue lo que usó Jesucristo? La palabra. ¿Qué fue lo que le dijo al diablo para que huyera? Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Y Satanás lo dejó. ¿Y qué dice la Biblia? Resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿A dónde tiene que resistirle? En la palabra, en la fe. Pero para que usted resista en la fe, en la palabra, usted tiene que conocer la palabra. Porque si no conoce la palabra, entonces usted resistirá en su sabiduría, en su conocimiento, en su prudencia, en su inteligencia, en su buena intención, en su capacidad, y usted será derrotado. Pastor, pero no sea tan dramático. Pero una palomita siquiera de aliento. Resiste en la fe. No tiene más alternativa. ¿Quiere ser un soldado victorioso? Resiste en la fe. Y eso no tiene nada que ver con que muramos en la guerra. Pastor, no tiene nada que ver. Cualquiera de nosotros se va a morir en la guerra. O no se murieron en la guerra contra el diablo los profetas de Dios, los varones de Dios. Si quiere, le hace Hebreos capítulo 11, para que vea lo que le pasó a los hombres de Dios, a los que resistieron firmes en la fe a Satanás. Muchos de ellos murieron resistiendo al enemigo. Porque el problema aquí no se trata de quedar vivos. La carrera del cristiano no es llegar a viejito de 140 años, chuchumeco. No, la carrera del cristiano es cumplir el objetivo y propósito de Dios para su vida. Ese es el objetivo. Si se murió a los 15, bueno, aleluya, se murió a los 15 porque ese era el plan de Dios. Si se murió a los 40, amén. A los 80, amén. Lo importante es saber que usted ha corrido la carrera, peleado la pelea, y que por delante lo que le queda es la corona de justicia que Dios le dará a los que aman su venida. Eso es. Entonces no hay que tener miedo. Hay que aprender desde niño en los caminos de Dios a resistir y a estar presto a entregar nuestra vida en el momento que Dios lo disponga, sin ningún tipo de miedo. El miedo viene del enemigo. El respeto viene de Dios. Al enemigo, dice la palabra de Dios, no le tengas miedo al que te puede matar el cuerpo.
Tenle temor al que te puede mandar el alma al infierno. Y el único que puede hacer eso, el que tiene capacidad de aplicar esa justicia, se llama Papá Dios. Ok, entonces ¿cómo es que vamos a resistir al enemigo? Firmes en la palabra, firmes en la fe, en el conocimiento del mandamiento. Cuando usted venga, el enemigo venga muy sutilmente disfrazado de ovejita, de ángel de luz, usted lo olió, lo pilló y le dice: en el nombre de Jesús te me vas. ¿Y cómo se dio cuenta usted que era algo diabólico? Ah, porque su oído se aguza. Al músico no se le escapa una pisada mal dada, un redoble equivocado. Al que es músico, el que tiene el oído abusado a la música, no sabe. A mí me pueden hacer las 20.000 pisadas malas, ni me doy cuenta, porque no sé de música, no me preparé, no abusé de oído. Pero a otro que sabe de música le dice a uno: pisó la tecla que no era. ¿Y cómo sabemos? Pisó la tecla que no era. El sonido que dio no estaba acorde, ¿verdad?, con la armonía. Cuando nosotros estamos abusados en nuestro oído y cuando estamos abusados en el corazón con Dios, lo que sea lo oímos, lo percibimos, nos damos cuenta. Ok, yo espero en Dios que usted se dé cuenta de lo que vamos a hablar ahora. Vaya al libro de Ageo, el profeta Ageo. El profeta Ageo. Ageo está antes de Malaquías, antes de Zacarías, y Zacarías está antes de Malaquías. O sea que Ageo viene siendo el último, antepenúltimo. Está después de Sofonías en el Antiguo Testamento. Ok, la palabra de Dios dice así. Ageo, capítulo 1. En el año segundo del gobierno del rey Darío, estamos hablando del tiempo de los medo-persas, ya había caído el imperio babilónico, ya había pasado Ciro y había llegado Darío. Ya habían dado la orden de parte de mi pastor Ciro, dice el Señor, de que se cumpliera según Daniel la profecía de Jeremías, de que estarían cautivos 70 años y que luego regresarían. Daniel le está diciendo al Señor: Señor, tú dijiste. Y había un hermano que era copero del rey, que se llamaba Nehemías, y estaba allá hablando con el rey, pidiéndole al rey que dejara regresar al pueblo de Dios para que hicieran lo que tenían que hacer: reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir el templo. ¿Ok? Ageo es profeta de ese tiempo. En el tiempo del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadak. Y esto es lo que le dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero no se quedan con sed, Se abrigan, pero no entran en calor.
y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho pero encuentran poco, y lo que guardan en su casa yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos y los olivares, sobre la cosecha del campo y sobre todos los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron temor cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciendo: el Señor dice, yo, el Señor, lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Cuando ellos escucharon al profeta Ageo y su mensaje, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron temor de Dios. Y es lo que queremos, aprender el temor de Dios. Ahora ya sabemos cómo se aprende el temor de Dios. ¿Cómo se aprende? Aplicando los mandamientos. Yo no quiero que usted nunca dé respuestas que sean su respuesta, ni la respuesta que el pastor anda buscando. Usted siempre debe aprender a dar la respuesta que dice la palabra. ¿Cómo se aprende el temor de Dios? Obedeciendo los mandamientos que están guardados, ¿dónde? En su mente. La palabra no, la palabra la tengo yo metida allá en el gabinete de mi escritorio. ¿O no es así? A veces la dejo en el carro. Yo tengo un cojón de Biblias en mi casa, pero ahí no hace nada, ahí es papel muerto. ¿Dónde está el mandamiento? Lo tiene que tener en la mente. Lo tiene que tener en la mente. Perdónenme si es fastidioso, pero después me lo va a agradecer. El día que no me tenga, usted va a decir: ya me hace falta el pastor fastidioso ese, que todo el tiempo me lo recordaba. ¿Ok? Entonces aproveche el fastidio del pastor ahora, porque vendrán tiempos en los cuales no tendrá la posibilidad ni de siquiera escuchar el murmullo de una paloma. Solo tendrá lo que usted haya guardado. Y si no guardó nada, no tendrá nada. ¿Sí? Entonces, Zorobabel y Zacarías, Zorobabel, Josué y el resto de la gente tuvieron temor de Dios al escuchar el mensaje del profeta. Ahora escúcheme algo. Usted ha estado orando a Dios por mucho tiempo. Algunos quizás por todo el tiempo que le conocen. Otros son por un poco menos de tiempo. A lo mejor comenzaron a orar hace un año, hace 2 años, hace un mes, no sé. Y ha estado pidiendo algo. Asegúrese de 2 cosas. Primero, que lo que usted está pidiendo es lo que Dios quiere darle. ¿Qué pedimos a Dios durante esta semana? Eso fue lo que caracterizó. No pedimos carro, no pedimos casa, no pedimos plata. No pedimos nada de esas cosas que usualmente son las que llenan nuestros cultos de oración. No pedimos por la barriga de fulano, ni por el trabajo de fulanito, ni nada de esas cosas. Pedimos ¿por qué? Por todo lo que Dios quería darnos. Pastor, ¿y cómo supieron ustedes eso? Bueno, fácil, lea la palabra.
En el argot del mundo hay un dicho que dice, eso es un tiro al piso. Eso están diciendo para expresar algo que es ciertamente seguro. No hay tele. Eso se va a dar. Cuando yo le pido a Dios por el hombre que está perdido, yo sé que Dios me va a dar respuesta. Porque Dios dice en su palabra que Él quiere salvar al pecador, que para eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, con esa certeza de que estoy pidiendo lo que quiero, que Dios me dé y que Dios me lo va a dar porque Él quiere dármelo, es que debemos actuar. Entonces, esta gente tuvo temor de Dios al escuchar lo que el mensaje del profeta Ageo le dio. Ahora, ¿qué les dijo el profeta Ageo? Vamos a recapitular. Hay personas que están pidiendo cosas y Dios se las da. Pero tenga cuidado, que lo que Dios ha puesto en su mano se convierte en una culebra. Que lo pique y lo mate. No, Dios no le va a dar una serpiente a uno para que lo pique y lo mate. No, es que esa no es la intención de Dios. Lo que pasa es que nosotros torcemos los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado y nos ha encomendado su trabajo. Tenga cuidado, como aquello que tanto usted le ha pedido a Dios y que llegó el tiempo de dárselo, luego se convierte en un problema de supervivencia para usted. Debe dar un ejemplo sencillo. ¿Quiere Dios que los muchachos estudien? ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. ¿Quiere Dios que los muchachos se gradúen? Sí. ¿Quiere Dios que los muchachos consigan trabajo y trabajen? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguno que se opone a eso? ¿Que me puede mostrar con la Biblia que eso no es lo que Dios quiere? Todos estamos de acuerdo. Pero resulta ser que si usted hace una radiografía de la verdad de esa expresión que estoy diciendo, la mayoría de los que se gradúan, después de haber estudiado, después de haber pedido a Dios por cada examen, después de haber pedido a Dios por la tesis, después de haber pedido a Dios por la defensa, después de haber pedido a Dios para que le consiga el trabajo, ¿dónde están hoy? ¿Dónde? Atrévase a decirlo porque es la verdad. En el mundo comiendo el arroz con los cochinos, en su mayoría. ¿Y qué pasó? ¿Eso era lo que Dios quería? No, sino que saborearon lo dulce y se empalagaron de la miel. Cuando trabajaron comenzaron a tener platica. Y la platica le dio la oportunidad de tener carrito. Y le dio la oportunidad de tener amiguitos y amiguitas. Y le dio la oportunidad de comprar cositas lindas y cositas bonitas, cositas costosas. Y le dio la oportunidad de ir a sitios donde antes no podía. Y le dio la oportunidad y así sucesivamente. Y entonces el Señor pescado contigo. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Y por qué si lo pedimos tanto y Dios no nos dio? ¿Qué pasó? Que no tenía en mi corazón temor de Dios. ¿Y saben cómo lo solucionan los que están en el mundo? Bueno, Dios lo sabía. Entonces no deje que la bendición que Dios le ha dado se convierta en maldición. No deje que el esposo que Dios le está regalando, que el trabajo que Dios le está regalando, que el reconocimiento, el éxito que Dios le está dando se convierta en un hueco donde usted caiga y no tenga fondo. Porque esas son las oportunidades que el diablo no va a desaprovechar. Cuando usted pierde su perspectiva, cuando usted aparta a Dios a un lado, por sus amigos, por su trabajo, por su familia, por los estudios,
por la responsabilidad, por el compromiso que tenemos aquí, que nos hace quedar bien aquí, usted está acabando. Cada vez que lo hace, está echando un poco de tierra a un lado y está haciendo un huequito. ¿Y sabe quién va a caer en ese huequito? Usted, yo, nosotros, que lo estamos haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque ahí tenemos a un verdugo que tiene un látigo que no lo va a usar, sino cuando nos vaya a tirar al hueco. Cuando nos haga así. ¡Guau! ¡Ah! ¡Pum! Y cuando estemos en el hueco, vamos a comenzar a decir: Señor, ayúdame, papá. Y para algunos tendrán chance, pero para otros el Señor dice: y los escucharé y me reiré de ustedes. Pastor, eso no lo está diciendo de los hijos, eso lo está diciendo de los jóvenes del mundo que Él llamó y que no lo escucharon, y entonces cuando tengan el aprieto los va a llamar y Él no los va a escuchar. Bueno, si eso te hace tranquilo, tranquilo, está bien. Creete que son los jóvenes del mundo. Pero no permitas que la bendición de Dios tú la tornes en maldición. Miren, aquí está el ejemplo. El pueblo de Israel estaba esperando la oportunidad, ¿o no? Sí, tenían 70 años cautivos. Muchos añoraban, ansiaban volver de nuevo a la tierra, la que ellos no conocían ni siquiera algunos, pero que habían cultivado el conocimiento y esa relación porque sus padres les habían enseñado y les habían compartido en la razón por la que ellos habían sido llevados cautivos y esclavos después de haber estado en la gloria. Y Nehemías llorando le dijo al rey, y el rey le dio permiso y le dio todo lo que necesitaba para que vinieran a reconstruir junto con Zorobabel y con Esdras y toda la gente que quiso regresar. Pero cuando llegaron aquí, si usted lee la historia, Nehemías nos cuenta cómo reconstruyeron el muro. Con una mano trabajaban y en la otra tenían el arma para defenderse de los Tobías y de los Sanbalat que estaban alrededor, tratando de sembrar cizaña y desanimarlos para que no reconstruyeran y cumplieran con el mandato de Dios. Pero después que edificaron el muro, tenían que construir o reconstruir el templo de Dios. Pero todo el mundo estaba en diciembre celebrando con las hallacas y con los intercambios y con la fe del mundo, y desviados de su atención de las cosas que tenían que hacer. Cada quien estaba adornando su casa, cada quien estaba mejorando sus cuartos, cada quien estaba pensando en cómo mejorar la condición de vida de sus hijos y de su esposa y del esposo. Y después que terminaba una parte decía: ay, pero falta aquí. Y siempre había una cosa que todavía faltaba. Pero estaban pasando cosas que ellos estaban ignorando. No sé si a propósito. Yo creo que uno se va haciendo insensible. Y dice: así ha hablado Dios de los ejércitos, diciéndole a este pueblo que dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios, Yahweh, sea reedificada. O sea, ellos se decían entre ellos: todavía no, hay tiempo todavía para eso. O sea, siempre va a haber tiempo según nosotros, en nuestro caminar de la vida, para Dios. ¿Qué dicen los muchachos que han estado orando a Dios para que Dios les dé la gracia de poder culminar sus estudios y después para conseguir un buen trabajo? Después que consiguen el trabajo, dice: habrá tiempo. Yo recuerdo las palabras de esa muchacha. Hoy es exitosa, hoy está en la cúspide del éxito, hoy gana todo el dinero del mundo, tiene el reconocimiento y tiene, bueno, de todo. Pero me dijo un día: me cansé de servirle a los demás y de pensar solo en Dios, ahora voy a pensar en Él. Y comenzó a pensar en Él. Y está arriba, pero ¿saben?
que mientras más arriba el hombre se sube, el golpe que viene para abajo es más duro. Y algunas veces es mortal. Entonces, siempre vamos a encontrar un después para Dios. Siempre vamos a creer que mañana hay chance. Y Dios, en su amor, fíjense, esto suena como un regaño, ¿no? Esto suena como un castigo. Esto suena como una cosa maluca. Y sin embargo, cuando ellos escucharon el mensaje, tuvieron temor. Y el texto dice, entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndole, el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó. ¿Y qué decimos nosotros? Válgame, si así es el ánimo que me vaya a dar. De esta manera animó el Señor a los líderes y al pueblo, confrontándolos. ¿Qué pensamos nosotros? Que no tenemos que, el pastor tiene que agarrar, el anciano, el amiguito, y la manera de animar al Señor parece ser que es otra, confrontándote con tu realidad, diciéndote las cosas crudas, para que despierte. Y Él dice, yo el Señor Todopoderoso les digo que piensen bien en su conducta. Y le repite esa palabra 2 veces. Examinen su conducta. ¿Y qué es conducta? Manifestación del carácter. ¿Y qué es carácter? La esencia de la persona. Lo que es usted. Lo que usted cree, lo que usted desea. Eso es carácter. Que se manifiesta a través de una conducta, una actitud que usted asume. Examinen su conducta. Porque ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Esa no es la llorantina y la queja de todos, aún los que tienen más que los otros. Porque el que más tiene, más quiere. Y no es la queja total todo el tiempo, las circunstancias están mal, la economía va mal, no tenemos plata, no me alcanza el dinero, todo está subiendo. ¿Y acaso es mentira, pastor? No, yo no estoy diciendo que es mentira, lo que yo estoy diciendo es que la promesa de Dios es suficiente. Y aun cuando las cosas se pongan como se pongan y el dólar suba como suba y se escasee lo que escasee, Dios dice, yo el Señor, tu Padre, te digo que estaré contigo y nada te faltará del bien que yo quiero que tengas. Pastor, pero eso suena como egoísta. No, lo que es igual no es trampa. Dios le ha dado la oportunidad a todos por igual. Pero todos no responden a Dios como debe responderse. Entonces los que responden a Dios como Dios quiere, que son los menos, son la envidia de los demás. Porque la gente comienza a inventar, bueno, ¿y qué tendrá aquel que no trabaja, que no esto, que no hace, ese duerme, ese sale, ese come, ese se siente feliz, ese se viste, ese no ve un culto, ese como que no hace nada? Porque los que están en los cultos, los que vienen a las actividades, los que respaldan el evangelismo, los que están pendientes de la obra del Señor, esos son flojos que no hacen nada. Porque mira, yo que no ceso de trabajar, trabajo 18 horas o 36 horas seguidas, ¿verdad? Yo que esto, yo que aquello, yo que lo otro, y a mí no me alcanza el dinero. Y estos pelados que lo que hacen está metido ahí de rodillas, ¿verdad? Esos nunca tienen problemas. ¿Usted no ha escuchado eso? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera
y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. O sea, lo primero es lo primero, hermano. Usted no lo va a poder cambiar. Y a menos que usted lo asuma, tendremos problemas. ¿Por qué tendremos problemas? Porque a veces ignoramos a propósito las cosas. ¿Qué está diciéndole Dios hoy, segundo domingo del mes de enero, segundo domingo del año? ¿Qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo, ponga las cosas en su lugar. Ocúpese y déle su tiempo a lo que tiene que darle tiempo. Comience a organizar su vida de tal forma donde usted pueda decir con Bunz, que lo dijo hace 100 y tantos años, se convenza de que el problema no está en la organización, en la metodología o en los hombres de su conocimiento, que el problema está en que el Espíritu Santo está muy bien claro, muy bien definido en lo que Él quiere. A quien va a ungir el Espíritu de Dios no son sus planes y sus proyectos, sino a usted. Puede que usted no tenga planes y proyectos en su cabeza, suyos, pero si usted está dispuesto a ser el hombre que Dios quiere que sea, Dios lo ungirá y le traerá entendimiento. Porque la palabra de Dios dice claro, sin estrategia no se gana la guerra. Pero no son las estrategias precisamente lo que está diciendo este Señor, que es lo que Dios no quiere. No, lo que Dios quiere es que sean sus estrategias, sus planes, sus objetivos los que se alcanzan. No es que Dios es un Dios loco, que no tiene planes ni proyectos, o que no tiene forma de hacer las cosas. No, lo que está diciendo es que los hombres han gastado todo el tiempo de su vida en reuniones, en ponerse de acuerdo, en planificar, en tener programas, en tener un aparato, ¿verdad?, logístico, y han ignorado a Dios. Han ignorado a Dios. Y Dios no quiere que usted lo ignore. Dios quiere que usted lo tenga de primero. Si usted decide hoy en su corazón poner debajo de Dios, como dice el texto de 1 de Pedro 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y yo les dije a ustedes que esa palabra humíllense significa sujétense. Esa palabra significa pónganse debajo del control de Dios. O sea, agarre su orgullo y su soberbia y su conocimiento y todo su poder de grandeza y póngalo bajo el poder de Dios. Sujétese a Dios. ¿Y cómo podrá usted saber que está sujeto a Dios? Tenga en cuenta el mandato de Dios y obedézcalo. Si Dios le ha dicho cállese la boca, pero usted es un hombre que no puede callarse la boca, porque todo el tiempo usted tiene que hablar. ¿A alguien le parece a esa persona? Cállese. Cuando Dios no quiere que usted hable, cállese, aprenda. Pero cállese. Cuando Dios le dice siéntese, pero es que no puedo estar. Siéntese. Cuando usted se relaje allí sentadito, tendrá las condiciones de poder escuchar lo que Dios quiere. Porque nosotros comemos parado. Comemos atendiendo el teléfono. Comemos viendo televisión. Comemos haciendo negocios. Discutiendo y peleando con los otros. Así comemos, ¿o no? ¿Y usted sabe lo que eso trae como consecuencia? Problemas de salud. No ignoréis. Resistid a las maquinaciones del diablo. Estad alerta. ¿Se da cuenta todo lo útil que es eso?
para cambiar nuestras conductas. Entonces, ocúpese de las cosas de Dios. Eso es el mensaje de hoy. Ocúpese de las cosas de Dios. No basta con que usted venga el domingo a la iglesia. Yo no estoy diciendo que se convierta en un ratón de iglesia. Yo lo que le estoy diciendo es que se ocupe de las cosas de Dios. Y yo no me pregunte a mí, pastor, cuáles son las cosas de Dios. Usted sabe cuáles son las cosas de Dios. Haga misericordia. Saca de su casa todo lo que no usa y regálalo. Sea generoso. Sea humilde. Respete a los demás. Usted espera que sean considerados como usted. Considere a los otros. Usted quiere recibir palabra de aliento, dé la palabra de aliento a los demás. Comience a ocuparse de las cosas de Dios. Despréndase de todo aquello que usted le descarga el peso. Escúchame, yo no estoy diciendo que es pecado. A lo mejor usted está viendo, cuidando los ojos, cuidando la boca, cuidando el oído, cuidando el corazón para que el pecado no venga. Y está descuidando lo más importante. ¿Y cuáles son esas cosas importantes? Dios dice, despojaos del peso. Ese peso le impide a usted moverse y hacer lo que Dios quiere que usted haga. Peggy, muévete, mi amor. Sale, no tengas problema. El peso nos impide a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es nada pecado. Háblame de un peso, por favor. Póngame el ejemplo de un peso, que no es pecado, pero es un peso que me impide. El afán, eso es pecado. Háblame de un peso, no del pecado. Porque el pecado tiene que quitárselo de su vida. Le guste o no le guste. Mientras lo tenga, está separado de la comunión con Dios. El trabajo. Mire, eso suena interesante. ¿Debemos trabajar? El que no trabaje. Pero ¿tendrá razón Angélica? Sí, Angélica tiene razón. Porque usted necesita trabajar las horas que tiene que trabajar. Pero ¿verdad que muchos de ustedes no asisten a sus responsabilidades con Dios en la iglesia y en las actividades de los cultos, producto de su trabajo? No del trabajo que tiene que hacer, sino del exceso de trabajo que usted asume y echa encima. Pastor, alguno de nosotros no tiene un horario de 8 horas en una empresa, no marca tarjeta, sino que su producción o su vida depende de la producción que tenga. Bueno. Y que si yo trabajo 8 horas produzco X, y si trabajo 16 produzco Y, y si trabajo 24 produzco Z. Y Z es mayor que Y. Y usted bien sabe que mientras más produzca, o más pichirre es, o más gasta. ¿O no es así? Mientras más produce, o más pichirre, y eso trae úlcera y trae todo lo que usted trae por ahí para allá. O más gasta, y eso lo mete en problemas. Porque lo mete en un estrés de deudas y de angustias y de producir más para poder cubrir. Pero si usted fuera una persona humilde, que aprendiera a bendecir a Dios con el fruto de su trabajo, usted fuera un Abel. ¿Cómo que un Abel? Sí, un Abel. Que todo lo que usted le ponga delante de Dios sería del agrado de Dios. Y usted no podrá nunca ponerle a Dios delante de Dios algo que Dios no lo bendiga a usted y lo multiplique para la bendición suya. Yo le voy a decir la historia de esta manera. Hay quienes ganan menos que otros, pero quienes disfrutan y tienen más que esos otros que ganan más. Pastor, dígame cómo es que es la cosa. Eso lo voy a volver a repetir.
Hay quienes ganan más que otros, pero los menos que ganan tienen más y disfrutan más de los que más tienen. ¿Y cómo es eso, pastor? Fácil. Porque se han conformado al deseo del corazón de Dios. Porque han aprendido a ser generosos. Hay un secreto que los cristianos evangélicos no han explotado. Dos. Pero que tiene el mismo corte. El que ora por Jerusalén, Dios lo bendice. Y pregúntese, ¿cuántas veces en su vida cristiana evangélica usted ha doblado sus rodillas por Jerusalén? Usted se ha perdido de una vida. Pero así nada más, pastor. Bueno, así nada más lo dice la Biblia. Ahí no hay añadidura. Orar por la paz de Jerusalén, porque nada le falta y cualquier bien que necesiten a los que aman y oran por Jerusalén, Dios les dará. Y otra cosa, a los comerciantes. Hay hermanitos evangélicos que viven del préstamo y de la usura. Suena triste, pero es verdad. Entonces, a esos hermanitos evangélicos yo les voy a dar un consejo. A lo mejor no tengo ninguno aquí, pero usted es un portavoz para los hermanos. Dice la Biblia, lo dice el pastor José Rodríguez, dice la Biblia, el que da al pobre, le presta a Dios. Entonces ese es el negocio. Los prestamistas viven de los créditos, ¿no? Un prestamista presta 100 bolívares y cobra por la semana 30 bonos. Y mientras usted no le pague los 100 bolívares, está cobrando semanalmente 30 bolívares. ¡Ay, 30 bolívares, pastor! Ajá. Cuando usted presta 100. Pero si presta 1000, son 300. Y si presta 10.000, son 3 millones. Y si presta 20, son 6 millones. Semanal. Entonces así se hace rico cualquiera. Y muchos dicen, no, pero yo doy el diezmo de todo lo que gano. Diezmo maldito. Pero ¿por qué no hacen esto? Comience a darle al pobre. Porque ¿sabe lo que es un tiro al piso? La bendición de Dios. Ella dice, la bendición de Dios enriquece y no añade aflicción. Los 100 bolívares que tú prestaste y te ganaste 30, esa te va a añadir aflicción. Eso te va a añadir aflicción. Y no importa cuánto dinero tengas mal habido, pastor, yo no robé a nadie, usted está robando sin darse cuenta. ¿Y en qué hemos robado? Cuando no damos los diezmos estamos robando. Y el que presta a rédito, el que presta interés, está robando. Pero es que la persona tiene una gran necesidad. Si tiene una gran necesidad, aquí voy a tocar una fibra álgida de los evangélicos. Muchas cosas, pastor, de las que yo tengo las he obtenido en momentos oportunos. Por eso es importante tener la plática guardada, porque cuando se presenta un momento, entonces yo ahí aprovecho. Eso está bien, suena bien, pero mire la oportunidad que le voy a contar. Alguien se enfermó, necesita unos cuantos milloncitos de bolívares para la operación del hijo, de la esposa, del papá, del ser querido. Y lo único que tiene es el carrito, con el que trabaja y con el que se gana la vida. Pero ¿qué gano yo con carro si se me va la mujer? ¿Qué gano yo con carro si se me va el hijo? No. Entonces en la desesperación sale a vender el carro de oportunidad. Y el hermanito evangélico que tiene los churupitos guardados para el momento oportuno, aprovecha a precio de gallina flaca. Un carro que podría comprar o vender la persona en el momento bien vendido en 70 millones, lo remata en 40. Tremenda oportunidad y bendición del Señor.
¿Usted cree que eso es bendición de Dios? Pastor, se está metiendo en cosas, es mejor que no siga hablando. Sí, es mejor que no siga, porque si sigo escarbando me voy a meter muy profundo. Y las heridas van a echar sangre. Así somos. Igualito que el mundo. Igualito que el mundo. Si tú tienes los 40 millones de bolívares, ay pastor, no lo voy a decir. Si tú tienes los 40 millones de bolívares aguardados para la oportunidad y el hermano necesita 40 millones de bolívares, ¿verdad? ¿Por qué en vez de comprar el carrito rematándose, por qué tú no se lo prestáis sin ganar interés? Pastor, no lo veo más nunca. Entonces, ¿por qué no decides la sabia decisión de regalárselo? Pastor, usted sabe lo que me ha costado todo el sudor de mi vida. Esas son las realidades que Dios quiere confrontarnos. Probadme y ve, dice el Señor. Probadme y ve. Si yo no soy Jehová, el dador y sustentador de la vida. Ay, pastor, esto es fácil decirlo, pero si usted tuviera los 40 millones, usted no los diera, pastor. Déjeme a mí con mi pecado y no peque como yo. ¿Por qué no decidimos de una vez por todas hacer lo que Dios quiere que hagamos? Obedezcamos a Dios. Hagamos las cosas como Dios dice. Y liberémonos. Pastor, mire, lo que pasa es que usted ha sido un hombre que prácticamente todo lo que tiene en la vida Dios se lo ha dado a usted sin que usted trabaje. A lo mejor. En estos días yo estaba hablando con alguien y salió el cuento de la historia de la casa. Y la persona al final dice: ay, Dios mío, es un aliento poder escuchar testimonios del amor y de la fidelidad de Dios. Claro, porque ¿con qué plata iba a comprar yo una casa como la que tengo? No podía. Ni con todos los millones que me pudiera pagar la iglesia o que me pudiera ganar como abogado, pero hubiese podido pagar sin deber un medio de esa casa. Y a lo mejor yo no he tenido 40 millones para salir a regalárselo a la persona que lo necesita. A lo mejor no. Y a lo mejor yo soy un consentido de Dios, cosa que no lo creo, porque yo creo que todos los hijos de Dios son consentidos de Dios. Solo que hay que hacer que lo poco o lo mucho que tengas y que Dios te lo pida y te lo exija, tú lo lleves al altar. Lo primero que yo le dije al Señor fue: Señor, esa casa tú me la estás prestando. El día que tú la quieras, tú la agarras y la tomas. Ese es tuyo. Y esa es la mentalidad. Y lo que tenemos, el día que Dios quiera disponer de ello, no nos aferremos a ello, soltémoslo. En soltar está la bendición. Vamos a ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Quieren ver una iglesia próspera sin muchas campañas de sembrar y de pactar con Dios? Cosas que no me gustan ni me agradan ni lo voy a hacer. Pero quieren ver una iglesia próspera, bendecida. Quieren ser hombres, ¿verdad?, con dinero, con proyectos, con empresas, bendecidos y prosperados, aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas de la vida. Hagan lo que Dios quiere. Pastor, ¿y cómo sé? Lea la palabra. Él le va a decir. ¿Usted sabe cuántas mazorcas de maíz se obtienen cuando usted siembra un granito de maíz? Usted agarra una mazorca y la desgrana. ¿Y cuántos granos tendrá una mazorca de maíz? Ay, cálculo ahí dánselo. ¿Cómo cuánto? 200 granos de maíz. ¿Ok? 200 granos de maíz.
Si usted siembra un granito de maíz en la tierra, esa mata va a nacer. ¿Y cuántas mazorcas va a dar ese granito? 4, 5, esa mata. O sea que si usted multiplica las 5 mazorcas por 200 granitos, allí son 800 o 1.000.000 de granitos. O 1.000 granitos. Estoy pensando ya multiplicando los granitos por los 3 ceros. Granitos fuertes. Bueno, los que son fuertes en el Señor. Pero usted sabe, y así comienza usted y dice, y Dios mío, si siembro 200 granos, porque son 200 granos de mazorca. Usted dirá, pastor, eso es muy cursi, eso es muy sencillo. Para Dios no hay cursilería. Dios ha dicho, le digo a Josué, lo que pisare. Esa es la promesa de Dios para Josué. Nosotros decimos, Dios me ha dicho que todo lo que pisare. Dios no te ha dicho a ti eso, no sea mentiroso, sea cobero. Eso se lo digo a Josué. Ah, pastor, y para Josué, para mí no hay nada. Para usted hay el principio, pero no ese mandato. O mejor dicho, no esa promesa. No es verdad que cada cosa que nosotros pisemos, yo me cansé de pisar varios lugares, no, y todavía no estoy esperando. ¿Ah? Pero Dios me va a dar el que yo lo pise. Porque Dios se lo va a quitar al filisteo y al cananeo y me lo va a dar a mí. Cuando yo lo entendí, respiré tranquilo. Dije, no, Señor, ya no me gusta la vida. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo me doy cuenta que yo tengo cosas, ¿verdad?, que yo no hice nada por tenerlas. Dios me bendigo. Dios bendice porque tú estás haciendo y estás abriendo el canal para que fluya la bendición. Entonces, no se trata de que tú des mucho o poco. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Usted se puede imaginar la cantidad de bendición que nos va a apachurrar. Anoche estaba viendo una película con Isaí y nos miramos cuando dijeron algo, los dos nos sorprendimos. Dice que cierto emperador romano, ¿verdad?, era un perverso, como todos ellos, pero uno era tan perverso, y entre sus excentricidades, ¿verdad?, le soltaba los tigres a la gente en la fiesta, ¿verdad?, y un día dejó que cayeran pétalos de rosas en el sitio donde estaban reunidos, y eran tantos los pétalos de rosa que muchos de sus invitados se murieron asfixiados. E Isaí y yo nos miramos, bárbaro. Después entendimos. El problema era que estaban tan borrachos y tan en el bacanal que tenían, que estaban rendidos, y los tapó de tantos pétalos, los taparon y se murieron. Hermanos, Dios no va a permitir que la bendición nos añada aflicción. Pero Ageo, capítulo 1, el Señor lo está usando como una motivación para que nosotros nos ocupemos de las cosas de Dios que nos ha dicho que nos ocupemos, para que tengamos todo lo que debemos tener, para que lo poco o lo mucho que nos daremos nos rinda, para que seamos certeros, para que tengamos tranquilidad, para que en medio de la crisis, de la angustia colectiva que existe en la nación, usted duerma tranquilo, para que sus hijos entren y salgan, y todos los días salen y todos los días lleguen a su casa y duermen con usted, y usted está bendecido, para que en medio de los robos, y en medio de los asaltos, y en medio de los homicidios, y en medio de la inmundicia y de la perversión, que nosotros tenemos que vivir y caminar en este mundo, aunque no somos del mundo, usted y yo tengamos la paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dios está diciendo, haz lo que yo quiero que tú hagas. Ocúpate de lo que tienes que ocuparte, ocúpate de mis cosas. Yo lo reto en el nombre de Jesús, que este año lo marque en su vida, la decisión de hacer lo que Dios quiere que haga. Usted va a tener que desprenderse de muchas cosas. Dios me lo dijo a mí. José, tendrás que desprenderte de muchas cosas en este año si quieres ver cosas que te maravillen,
y que bendigan esta nación, que me están pidiendo y que yo quiero hacer, pero que por tu culpa, Señor, sí, por la culpa de tu congregación, Señor, sí, por la culpa de mi pueblo, Señor, sí, no he podido hacer las cosas que quiero con esta nación. Les he aguantado el juicio, les he aguantado todo, he puesto mi mano. Y mi iglesia no despierta. Y comenzó Dios a trabajar desde el mes de noviembre con este pasaje para mí. Y me dijo, cuando ustedes hagan las cosas que yo les he mandado hacer, entonces la bendición se derramará sobre sus copas. Pero hay que hacer lo que Dios dice que hagamos. Vamos a recordar, por favor, los que estuvieron en el culto de oración de la semana de oración. ¿Por qué oramos en la semana de oración? ¿Se dieron cuenta del por qué yo pedí que oráramos por lo que el Señor quería que oráramos para que nos diera respuesta? Aquí está, respuesta ahora. ¿Oramos? Vamos a orar desde el lunes. Desde el lunes. Gracias, oramos por la familia. Oramos dándole gracias a Dios y exaltando su nombre, haciendo agradecidos por las cosas que Él nos había dado el año pasado, por las que estamos por delante, por las bendiciones. Ok, no pedimos nada en ese momento, solamente acción de gracias y alabanza al Señor. Después oramos por la familia, por todos los hermanos y las familias de la iglesia. Aunque usted no estuvo aquí, le aseguro que su nombre delante del trono de Dios estuvo en ese momento y su familia también. Todos sin excepción. Nos habíamos olvidado de 3 personas, sus nombres. Y cuando cerramos, volvimos a orar y alguien apareció, faltó otro. Y oramos por esa persona. Oramos por todos. No hubo ninguna persona de los que estuviera aquí por lo cual oramos. Benjamín era el recién llegado a nuestra familia. Y por él oramos. Por todos. Ahora díganme una cosa. ¿Por qué oramos el martes? No, también oramos para que el mundo conociera a Dios. ¿Ok? Oramos por los perdidos. Para que la gente pudiera conocer a Dios y para que los creyentes que tienen que llevar el mensaje de Dios pudieran ser tratados por Dios. Porque si no vamos al mundo con un mensaje, la gente no creerá. ¿Qué va a creer si no le llevamos el mensaje? Pero ¿qué va a creer si vamos y no tenemos mensaje? Entonces oramos primero, Señor, tú conoces a esta iglesia y conoces lo que aquí vinimos y conoces lo que hacemos. Señor, tenemos responsabilidad, necesitamos salir y decirle a la gente, a nuestros vecinos. Estamos orando por la gente que no conoce y que nosotros le pusimos nombre y apellido. No le dijimos al Señor, Señor, mira la ciudad de Maracaibo tan grande que casi tiene 2 millones de habitantes. Y Señor, mira Venezuela que tiene 30 millones de habitantes. Dios mío, toca cada, mira, tenemos 23 estados, Señor. No oramos así. Oramos por nombres y apellidos. Tuvimos un tiempo para pedirle al Señor por quiénes, por sus familiares primeros, que están cerquita de usted, por sus vecinos, los que están a su alrededor, que a lo mejor nunca han oído de usted una palabra. Oramos por sus compañeros de estudio y de trabajo. Cada quien oró por sus nombres. El que no estuvo, lo oró por ellos. Nosotros no sabemos los vecinos de Risa, no sabemos los vecinos. Ella no estuvo, no oramos por esos vecinos. Por ellos oramos. Por sus vecinos, por nombre y apellido, no pudimos orar. Porque estábamos orando porque estábamos aquí por los nombres y apellidos concretos de las personas. Pero estábamos pidiendo para que la gente de la iglesia, de nosotros y del pueblo de Dios pudiera llevar el mensaje que Dios quiere, según Romanos capítulo 10, versículos 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? ¿Por qué oramos el miércoles? Oramos por los apartados y por El pueblo de Israel. Jerusalén y por Israel. Por oraciones que Dios quiere que hay mucha gente que se ha apartado del camino de Dios. Hay mucha gente que está fuera del camino de Dios, habiéndole conocido. Es nuestra responsabilidad orar y traernos al camino de Dios. Dios quiere que oremos por Israel y por Jerusalén, mandato expreso de Dios, la palabra. Oramos por eso.
¿Por qué oramos el jueves? Por el servicio de la iglesia y por las misiones mundiales. Explicamos lo que eran los servicios y los ministerios de la iglesia con los dones de cada quien y oramos por el trabajo de las misiones mundiales, los hombres que han ido a las naciones y mujeres y que hoy nosotros estamos bendecidos porque Dios permitió que unos dejaran su tierra y su nación y vinieran a traernos el mensaje, abandonándolo todo, ¿verdad? Como dice aquí el texto, para que nosotros pudiéramos tener luz. Y le dijimos, Señor, normalmente tú quieres que te demos lo mejor que tenemos. Él nos dio lo mejor que tenía. Y con eso nos enriqueció. A usted le cuesta dar su mejor camisa. Yo entiendo eso. Eso es un proceso en la vida. A usted le cuesta dar sus mejores zapatos. Eso es verdad. El que me diga que no, es difícil. Porque yo conozco la historia, no el cuento. A usted le es difícil dar lo que más está apegado y está mañado a él. Y a veces Dios dice, eso es lo que quiero. Pero Señor, yo tengo cosas mejores que esta. Pero tu corazón está allí. Yo quiero que tú sueltes eso. Pero Señor, pero yo le puedo dar una cosa que es 10 veces mejor que esa. Pero yo quiero que sueltes esa. Porque tu corazón está allí. Y donde está el corazón es porque está el tesoro del hombre. Eso es lo mejor. Y Dios quiere que tenemos lo mejor que tenemos. Sus hijos, déselos a Dios. Yo se los entregué a los 3. Y hago como Abraham, oro por mis nietos. Y le digo, Señor, llévatelos a donde tú quieras llevártelos. Y haz por ellos lo que tú quieras hacer. Tú eres perfecto, tú no te equivocas. ¿Ok? ¿Por qué oramos el día viernes? Ok. El jueves oramos por un ministerio de la iglesia que se llama el Servicio o Ministerio de Misericordia. Y el día viernes oramos por 3 renglones de personas por las cuales Dios quiere que estemos pendientes nosotros, la iglesia, que son niños, no, huérfanos, viudas y extranjeros. Y por 3 grupos de personas por las cuales la iglesia debe velar, que son niños, jóvenes y ancianos. Hay que ocuparse de ellos. Y el sábado oramos por la unidad del cuerpo de Cristo y la diversidad en su manifestación. Ahora, usted pregunta, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga, Señor? Ahí tiene. Esas cosas. Primero, alabe y agradézcale a Dios lo que Él está haciendo con usted, con su familia, con su iglesia, con su nación. Agradézcaselo, doble sus rodillas, acostúmbrese, adquiera esa buena costumbre delante del trono de Dios, doble sus rodillas. En el momento del día que sea mejor, si fuera en la mañana, levantarse mucho más. Y también bendiga a sus hermanos con nombre y apellido. Pastor, si me pongo a orar por toda la iglesia, que somos poquitos, pero si me pongo a orar todos los días, ese día salimos de aquí a 20 para las 11. Todos los demás días salimos a 9 y 20. Porque lo primero que hacía al terminar el culto era ver el reloj. Ese día salimos a 20 para las 11. Oramos todos por todos los demás. Pero cuando usted ore por la iglesia, por sus hermanos, por la familia de la iglesia, porque de pronto déjame ver a Giris está solo de su familia aquí, pero representa a la familia. Entonces cuando oramos por Giris, oramos por su familia. ¿Ok? Cuando usted ore por nombre y apellido delante de Dios, no le diga, Señor, bendice a mis hermanos en la iglesia. Mezquino, irresponsable. Porque cuando tú necesitas un par de zapatos, tú no dices, Señor, dame, tú sabes. No, ¿verdad? Usted le dice, necesito un par de zapatos. Y algunos dicen, Señor, yo quiero un carrito, pero quiero que me lo des rojo. Quiero que me lo des
forma. Quiero que me lo des de 4 puertas. Quiero que me lo des. Así pedimos. Pero cuando oramos por la familia, los hermanos y las necesidades de los demás, Señor, bendícenos. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios que usted haga? Que le glorifique, que le adore, que le exalte en su soledad, que ore por sus hermanos y por las familias de la iglesia. ¿Por qué más quiere que Dios que ore? ¿Qué es lo que Dios quiere que Jesús se ocupe? Que se ocupe del ministerio de la iglesia, ¿verdad? Que se ocupe de los perdidos, los extraviados, que se ocupe de Jerusalén, de Israel, que se ocupe de las viudas, de los huérfanos, del anciano, del niño, del joven, del extranjero, que se ocupe por usted ser parte de la unidad y conservarla. Si usted se ocupa de eso, estará ocupándose de la reconstrucción de la casa de Dios. Se estará ocupando de hacer apta, de hacer habitable para el Espíritu Santo su casa, que es usted y que soy yo, que somos nosotros, que somos el templo. Él está restaurando en nosotros su casa. Pero nosotros estamos empeñados en ocuparnos de nuestras casas. O sea, usted no se ocupa de la casa interior del Espíritu Santo. Usted se ocupa de las cosas que son transitorias y que le permiten a usted ser transeúnte en este mundo. Y está obviando las cosas importantes de Dios. No, ya no. No se angustie. Aunque usted no tenga planes, aunque usted no tenga una organización, aunque usted no tenga métodos, acuérdese, el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino de personas. No habita en las maquinarias. Es verdad que nuestra iglesia no va a poder crecer nunca porque no tenemos una maquinaria. ¿Sino dónde? En los creyentes. No unge los planes. Es que nosotros no tenemos planes. No sé. Dios no unge planes, sino a los fieles. Si nosotros estamos claros de eso, Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Y nosotros nos gozaremos en el Señor. Amén. ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo que les puse que es duro? Que no seguía hablando para que no sangrara. ¿Cuál fue el ejemplo? Que no aprovecháramos las oportunidades del mundo, o que no viviéramos de acuerdo a las oportunidades del mundo. ¿Y cuál es la oportunidad? Comprar una casa barata, pero muy buena casa, a costilla de la necesidad del otro hermano. Que no compráramos el carro a costilla de la necesidad de la otra persona. Ahora escúcheme esto, no se confunda con esto que le voy a decir. Un día alguien me quiso bendecir de una manera muy especial. Y me dijo, yo quiero venderte esto, no tengo ninguna necesidad, no tengo problema, no tengo nada, pero yo quiero venderte esto, pero como es para ti, te lo quiero dar muy barato. Bendito sea Dios. Esa es una manera de ser bendecido. Pero tú tienes en tu corazón la certeza de que tú no estás quitándole el objeto que el otro necesita, porque el otro necesita su casa o su carro, y lo está vendiendo por una necesidad de poder conseguir un dinero para pagar los médicos o las medicinas o la operación de alguien. No te valgas de eso. No te valgas de eso. Porque ¿sabes cómo voy a llamar ese carro y esa casa? La voy a llamar casa de dolor y carro de llanto. Porque eso es lo que va a ser en tu vida esa casa, una casa de dolor. Y ese carro va a ser un carro de llanto. Cuando Dios te da algo, Él pagó el precio por ti. Acuérdate de eso. Si Dios te dio a Jesucristo, su Hijo, lo mejor que tenía, ¿cómo no te va a dar con Él también todas las cosas? Te va a dar la casa que tú necesitas, en la manera que Él cree que te la debe dar, para bendecirte. Te va a dar el carro que tú necesitas, en la manera como Él considera que debes tenerlo, para bendecirte. Todo cuanto tú necesites, si tú te ocupas
de Dios y su casa, entonces Él va a hacerlo por ti. Amén. 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 Vamos a ver.